por delante de los centrales hay una posición que sabemos que es indispensable en cualquier equipo, pero aún más en un Barça tal y como quiere jugar y por lo que ha significado a nivel histórico. Ahora mismo en esa posición tiene a Busquets, pero según han ido explicando durante estos días varios periódicos y que algo que ya se sabía de antes, un secreto a voces, que Busquets la temporada que viene ya no va a ser el medio centro del Barça. Entonces, a partir de ahí, el Barça quizás tiene que incorporar algún nombre, ahora lo hablaremos, pero sobre todo también tiene que ir cocinando algo ya, ¿no? Para que cuando Busquets se vaya, pues que por lo menos haya dentro de la plantilla ya algún nombre, pues con cierta importancia, que ya haya disputado muchos minutos para rendir en esa posición. Hugo, ¿tú cómo ves dentro de la plantilla, digamos, esto que comentaba? ¿Cuál crees que es el jugador por el que se va a apostar de verdad para que cuando se vaya Busquets, más allá de si viene alguien, que tengas algún jugador que te dé como un poco de seguridad al respecto? A ver, las dos opciones son bastante diferentes y yo creo que va a tener más que ver con la idea que tenga Xavi para empezar a construir ese centro del campo sin Busquets que con los jugadores en concreto, porque sí que es verdad que últimamente cuando hemos visto a Frenkie de Jong en esa posición, ha empezado a construir un centro del campo en el que Pedri y Gavi compensan los movimientos de Frenkie y parece un centro del campo algo más estable. Además, cuando necesita una salida de un medio centro más autosuficiente, baja Pedri a jugar de espaldas. Cuando necesita un jugador que baje entre centrales o se lateralice, ahí sí que lo suele hacer más Frenkie. Cuando Frenkie arranca, Pedri se queda o Gavi se queda protegiendo la situación de pérdida. Parece que está engranando algo, pero al mismo tiempo, si quieres mantener, por así decirlo, un rol más dogmático de lo que ha sido el mediocentro defensivo, el pivote del Barça, la opción clara es Nico, que es un jugador que sí que es, evidentemente, cuando tú le pides autosuficiencia a un pivote, es complicado pedirle autosuficiencia a un jugador de 19 años. Entonces, claro, el problema de Nico es que es un jugador autosuficiente en esa posición, pero muy joven y muy inexperto para ser realmente un jugador que se ponga delante de dos centrales y sea capaz de, con giros, con apoyos, con controles, sacar una presión de un Bayern. Obviamente, esto no puede ser de la noche a la mañana y no todo el mundo es Busquets. Pero son esos dos caminos que se le abren y yo no sé muy bien cuál es la idea de Xavi. Parece que lo de Frenkie ahora coge un poco de fuerza, pero luego en 3 meses parece que todo se cae abajo y parece que Nico es la opción. Un momento que parecía que iba a ser Pjanic. O sea, yo no sé, están un poco como dando palos de ciego con el asunto porque no parece que tengan muy claro lo que quieren ahí. Fichan, no fichan, suenan nombres, suena Nico, no sé, yo no lo tengo muy claro, pero bueno, las dos ideas son esas. O buscar un pivote y compensar sus movimientos, aunque no sea puramente posicional y autosuficiente en la salida, o apostar por Nico y construir con un modelo bastante parecido al que había. Sí, sí, estoy muy, muy de acuerdo con lo que comentas. Creo que con el caso de Busquets es algo que comento muchas veces, que creo que se ha ido como echando el balón para adelante y que corra, y mientras Busquets esté aquí tampoco nos vamos a preocupar en exceso, pero creo que el Barça ahora mismo ha pospuesto demasiado el problema y se lo va a encontrar aquí de frente ya, con muy poco margen para reaccionar, muy poco margen para construir. Nico, el otro día te leía en Twitter, creo que era a ti, que comentabas algo de Frenkie con la selección, que se veía muy cómodo en un rol de más libertad. Me acuerdo que te dije que le veía cierto encaje ahí con el Barça, pero que entonces el papel de Pedri pues tenía que ser con mucha más presencia en la base, ¿no? Para compensar esos movimientos. ¿Cómo ves ese tema? Si le ves ahí a encaje a Frenkie y si compensa de alguna manera que Pedri tenga que relegarse a ir un poco leyendo los movimientos de Frenkie y que no pueda ser él quien lleve la batuta por donde le dé la gana. Yo creo que en los últimos partidos estamos viendo, como decía Hugo, un Pedri que está compensando un poquito esos movimientos de Frenkie, y es cierto que el Fútbol Club Barcelona está creciendo a partir de eso en varias ocasiones y lo está empezando a entender un poco. Y también es igual de cierto que ahora estamos hablando muy bien de Frenkie de Jong porque lleva varios partidos en los que parece que está algo atinado, pero como vuelve a hacer un par de encuentros malos, ya se va a volver a pensar que no puede jugar en el Fútbol Club Barcelona y que su encaje no es el óptimo, ¿no? Pero es cierto que Xavi está tocando algo de cosas, pero yo creo que
no es el sustituto de Busquets, es obvio, el Barça no lo va a encontrar. De hecho, el primer paso para sustituir a Busquets es dejar de pensar en un reemplazo de Busquets, porque no lo vas a encontrar ni en el mercado, ni en la cantera, ni en ningún lado. Y el tema Frenkie es obvio que es un cambio radical respecto a lo que tienes, ¿no? Porque es un jugador completamente distinto que si bien es cierto que tiene unas cualidades con balón y que puede desatascar presiones y que es un jugador muy autosuficiente en eso, pero que necesita mucha más libertad posicional, que no es un jugador tampoco de recuperar muchísimos balones. Pero claro, el tema es, siempre se le ha solido criticar ese encaje con el FC Barcelona, ese que no hace buenos partidos, pero luego lo ves en la selección y dices, joder, este tío dirige, juega desde atrás, saca el balón, conduce, rompe líneas, es el líder de la selección holandesa con Van Gaal y de verdad que es un auténtico lujo verlo jugar cada vez que la selección juega, ¿no? Y ahí creo que está el mayor reto de Xavi, que todavía no lo ha conseguido del todo amoldar, pero sí que estamos viendo en los últimos partidos un Pedri que compensa más esos movimientos. Y lo que tú decías sobre Pedri, yo creo que es un jugador que es más listo que eso, ¿no? Que es más listo que un jugador casual del montón, porque es capaz de anteponer el rendimiento colectivo a su nivel individual, porque sabe que aun cumpliendo esa función para que Frenkie mejore y para que el Barça pueda mejorar en ese contexto, él va a ser diferencial de todas maneras. Entonces yo creo que Pedri no va a tener ningún problema y la opción que comentaba Hugo sobre Nico me parece también lógica, pero a largo plazo. Y además estamos viendo que Nico ha salido cedido al Valencia y no está jugando realmente de pivote. Entonces es algo paradigmático. A mí me extrañó mucho su salida al Valencia y sobre todo que no esté jugando en esa posición que teóricamente quieres instalarlo para el futuro. Y no sé, es un poco raro cómo lo está gestionando el Barça, pero veremos quién acaba siendo ese pivote, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, es que me parece que te preguntaba y tal y quería cuestionarlo un poco, pero yo creo que es que Pedri es un jugador tan bueno que es capaz de ser diferencial desde cualquier altura del terreno de juego, desde cualquier función prácticamente. Es una pasada de jugador. Bruno, quizás el nombre de Zubimendi sí que lo podemos conocer un poco más todos, pero para la gente que no siga tanto el fútbol inglés, otro de los que ha sonado que es Rubén Neves. ¿Podrías explicarnos un poco qué tipo de jugador es Rubén Neves y luego que nos des un poco tu veredicto sobre quién crees que encaja más como un posible fichaje entre Zubimendi y Rubén Neves? A ver, hay que partir de la base de que ninguno es Busquets. Y Rubén Neves es un pivote posicionalmente extraordinario. Tú lo ves jugar y juega andando, pero entiende también los espacios, los movimientos y tiene una intuición tan buena que sabe colocarse perfectamente. Pero volvemos a lo que pasa con De Jong, que es un pivote al que no puedes tener atado, porque le gusta mucho pisar área. Tiene también esa especie de alma de 10, ¿no? De querer estar en tres cuartos para dar ese último pase, ese cañito para que acabe Pedro Neto, en este caso en el Wolverhampton. Entonces creo que para el Barcelona me parecería un fichaje muy bueno, pero volvemos a que tendrías que hacer que Pedri se quede como está, y para eso yo apostaría más por Frenkie de Jong, porque aparte Neves creo que sería un desembolso importante. Eh, yo tengo, aparte de estos, tendría algún nombre más guardado. Por ejemplo, Jorginho me parece un nombre que podría estudiarse en cuanto a que acaba contrato y es un pivote que te podría permitir seguir ese proceso con Nico unos añitos más, si es que se quiere hacer ese proceso. Y si no, primero llamaría al Bayern por Marroca, perdón, al Leeds por Marroca, porque me parece que se puede parecer a este perfil y creo que es un futbolista que puede encajar. No va a ser nunca Busquets, pero el potencial que se le intuía en el español sigue estando ahí. Al City por Rodri, por ver si suena la flauta. Acaban de fichar Calvin Phillips, ahora o nunca, si lo haces. Y si no, ya nos vamos a dos apuestas que podría hacer el Barça, que son Romeo Lavia, que es un chico de la cantera del City, se está saliendo del Southampton, pero es un crío, es del 2004, si no estoy yo Sí, mal. pero ¿cuánto vale ahora Romeo Lavia? Claro. ¿Cuánto vale Rubén Neves? ¿Cuánto vale te va a pedir la Real por Zubimendi? Volvemos a lo mismo. O mi nombre ideal sería Edson Álvarez, que es un chico mexicano del Ajax. Este año parecía que se iba a ir al Chelsea y rechazó el irse para seguir creciendo un añito más en el Ajax.
Y es que el otro día, además, justo al hilo, salió en una entrevista explicando por qué se había quedado y explicando la evolución que estaba teniendo en cuanto a intentar ser un pasito más en cuanto a la salida de balón de intentar dar menos toques para liberar líneas. Y está, por ejemplo, tiene un partido, no recuerdo contra quién, que vi además los típicos highlights de Twitter, ¿no? De Twitter, perdón, los vi ahí, y era un partido en el que de 3 minutos de highlights, 2 eran el de espaldas, recibiendo el pase del central y simplemente con el control yo la mago ya sorteando al rival. Y creo que eso en clave Barça puede ayudar bastante. Luego ya, entre Neves y Zubimendi, yo creo que me quedaría por Zubimendi porque me parece más pivote Barça que Neves, pero esto ya es cuestión de mercado también.